Bueno, hoy vamos a ver algo muy importante y es sobre la persona de Jesús. ¿Quién es más? Para que abran los ojos y se den cuenta de que no cualquier Jesús salva. Todos tenemos y hablamos de Jesús. Unos dicen que Jesús es una cosa, otros dicen que es otra, otros que es el Arcángel Miguel, otros dicen cualquier otra cosa y otros dicen otra cosa. Y al final todos dicen o nos enseñan que no importa. Lo importante es que tú ya crees en Jesús, no importa lo que creas de Él, tú tienes garantizada tu entrada. Haz una oración y el Señor ya lo sabe todo, tú no te preocupes, vamos a ocuparnos de los asteroides y de las guerras, de los gigantes y de todas estas cosas. Vamos a ocuparnos de esto. Eso es falso. Eso no es así. La Biblia no dice que eso debe ser así. Y en Daniel 10, el versículo 5 dice, y está hablando el profeta Daniel. El profeta Daniel está hablando y dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Un varón. Un varón es una persona con figura de hombre. Eso es lo primero que hay que notar aquí. Está hablando de un varón. Bueno, vamos a ver qué más dice. ¿Cómo se califica a este varón para saber qué clase de ser es? Si es un ángel, un arcángel, vamos a ver, o es un varón, o es un hombre, o es un mortal, o no es un mortal. Pero la expresión vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, ¿a qué nos recuerda? Bueno, el que acostumbra a leer la Biblia sabe que eso, por ejemplo, está en el capítulo 1 y 2 de Apocalipsis. Para describe a Jesús, su presencia la describe, su cara, su rostro, su cuerpo, sus manos, sus pies, sus lomos, lo hace allí Apocalipsis, pero se está haciendo aquí. Y cuando leemos esto aquí, ¿en qué pensamos entonces? ¿Qué vamos a decir? ¿Que esto es un arcángel? ¿Que este es Miguel? ¿Que este es Gabriel? Esa sería una pregunta. La otra es, ¿tiene deidad o no tiene deidad? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a verlo. Y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, un mineral precioso, y su rostro resplandecía o parecía un relámpago. ¿De quién se dice esto? Ya lo sabemos. Eso solo se dice del Hijo de Dios, Jesús, el Jesús resucitado. No se dice de más nadie. Y sus ojos como antorchas de fuego. Bueno, ¿será que el apóstol Juan se copió de Daniel? Y conocía este pasaje de la escritura, que sí que lo conocía, y fue y lo puso allí. ¿Se lo copió? Yo les digo ya que no. Ahora vamos a ver por qué digo que no. Pero termino la descripción que hace el profeta Daniel de Jesús, de este ser, de este varón, que ya estamos viendo que nos parece que sí que es Jesús. Es Jesús resucitado, pero lo estamos encontrando en el Antiguo Testamento y no lo llaman Jesús. Están diciendo que es un varón. Después vemos qué otro nombre le dan. Y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Exactamente lo que dice Juan en capítulo 1 y 2 de Apocalipsis. Los pies de bronce bruñido. Eso tiene un significado. Nosotros no estamos en este momento estudiando qué significa cada una de estas cosas. Lo que nos interesa es ver quién es este personaje. Ya se podrá después analizar con más detalle qué simboliza cada una de estas cosas o qué quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que su rostro es como relámpago, que sus ojos son como fuego, ¿qué quiere decir? Que sus manos y sus pies son como bronce bruñido. Sigo leyendo. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Estruendo de una multitud. Pero no lo está poniendo como un arcángel de momento. Es la misma idea, es el mismo tópico que se utiliza en segunda de Tesalonicenses para hablar de la segunda venida del Señor, que dice que viene con voz de arcángel. Sí, pero también dice trompeta de Dios. ¿Por qué le dan más importancia a la trompeta de arcángel o voz de arcángel y no a trompeta de Dios?
¿Por qué? Porque ya van analizando ese pasaje, ese versículo de segunda de Tesalonicenses con las gafas de la interpretación que le dieron la señora Elena y los posteriores adventistas, helenistas. Y claro, cuando van a ese versículo no saben hacer la exégesis. Creen lo que les dicen y no pueden ser objetivos, sino que se fijan solo en la primera expresión, que es con voz de arcángel. ¿Y por qué no te fijas en la segunda, que dice trompeta de Dios? Que no lo pueden ver porque están ciegos. No pueden ser imparciales, porque se han leído previamente todos los escritos de estos señores de Russell, los testigos de Jehová, que enseñan lo mismo, que el Señor Jesús es un arcángel, el arcángel Miguel, o se han leído los libros de la señora Elena, que enseñó esto, ¿no? Pues sigo leyendo. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Pero aquí no aparece nada de arcángel. Bueno, leo el versículo 7 y dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Lo mismo que pasó cuando el Señor Jesús, sí, que se le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Pasó lo mismo. Ellos vieron, sabían, los que acompañaban a Saulo, que algo estaba pasando, pero no lo entendieron, no se enteraron, pero vieron que había pasado, había sucedido algo, y solo aquel llamado lo escuchó, lo vio y lo aceptó el apóstol Pablo. Aquí es lo mismo, es la misma experiencia. Bueno, versículo 8 dice: quedé pues yo solo, y vi una gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Esto sucede cuando un ángel se le aparece, por ejemplo, a la Virgen María. No, esto sucede solo cuando Dios habla. La deidad habla. Cuando la deidad tiene un mensaje y se manifiesta y se lo da a alguien. Y así pasó con Daniel. Bueno, saltamos algunos versículos y vemos que ya Daniel nos está diciendo o describiendo a este ser. Y estamos viendo por la descripción que hace que no puede ser otro más que el Hijo de Dios, como está revelado en el Nuevo Testamento. El versículo 11 dice: y me dijo. Daniel dice, él es el que está diciendo, ese varón me dijo. Vamos a ver qué le dice el varón. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Sí, ese varón va a hablarle durante todo el capítulo 10. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Saltamos al versículo 13, sabiendo que está hablando este varón. Y entre otras cosas, le dice a Daniel que, bueno, a lo mejor ha tardado, se ha retardado, porque ha estado en una guerra, librando una batalla en la guerra. Versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Está hablando el varón, Y dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes o principales príncipes, vino a ayudarme. Miguel no es el varón vestido de lino, ni es el varón con las manos y pies de bronce bruñido. Lo está diciendo, es otro personaje. Estamos viendo que este varón, que ha sido descrito como el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, es distinto de Miguel. Es más, dice que Miguel vino a ayudarlo a él. ¿En qué? En las batallas que se libran a nivel espiritual. Lo está diciendo. ¿Cómo pues pueden decir que el arcángel Miguel es Jesús? Han caído en una herejía de las más grandes, las que les gusta, una herejía a la que al diablo le gusta mucho. Porque claro, desfigura completamente a la persona del Señor y de Dios mismo. Y eso no puede producir la salvación. La salvación no se hace efectiva cuando el Cristo que uno tiene no es el que está en la Biblia. Eso lo explicaremos en otro momento. Seguimos con nuestro tema aquí.
me ha detenido el príncipe de Persia. Pero he aquí, Miguel vino. Miguel ya sabemos que es un arcángel. Uno de los principales príncipes. Los testigos de Jehová, los ruselistas de Arrio y los adventistas, la señora Elena y sus sucesores, la doctrina oficial, la oficial adventista, dice que arcángel solo hay uno, es Miguel. Pero señores, Dios mío, aquí se dice que no es el único, dice uno. Primero tienen que tener en cuenta ese vocablo en el hebreo, uno. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál se usa? ¿Está o no está escrito? ¿Se entiende o se sobreentiende? Uno de los principales príncipes es uno. Y el vocablo príncipe aquí es sinónimo de arcángel, porque por príncipe debe entenderse un jefe de alta jerarquía, que es lo que significa el vocablo arc. Ese prefijo que se utiliza y se pone a la izquierda del vocablo ángel, arcángel, jefe de ángeles, o el príncipe, un príncipe que gobierna un ejército de ángeles. Entonces hay varios. ¿Cuántos? Bueno, ese es otro tema. Pero hay varios. Miguel no es el único arcángel, ni es el único príncipe. Es uno de ellos. Esto deberían respetarlo y preguntarse en qué denominación están. ¿Cuál es la doctrina oficial? Porque muchos maestros adventistas no predican la doctrina oficial adventista. ¿Por qué? Porque saben cuál es la verdad. Predican la doctrina evangélica. Evangélica. Y hacen bien en hacerlo. Motivo y razón por el cual algunos otros adventistas están tristes y melancólicos, porque las enseñanzas de la señora Elena pues nos enseñan siempre y en todo lugar. Están tristes, sí. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Salto al versículo 16. Pero he aquí, ahora está hablando Daniel, y dice, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Esto nos recuerda también a Isaías. ¿Quién tocó los labios del profeta Isaías, si mal no recuerdo? Yahvé mismo. Ay, Señor, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. Y lo tocó. Eres purificado. No peques. Bueno, se dice esto. Hijo de hombre. Vamos a ver. Esa expresión hijo de hombre, que tocó los labios de Daniel en esa experiencia. ¿Quién es? ¿Para quién se usa esa expresión? Dentro de toda la Biblia. Toda, de tapa a tapa. Sin confusión alguna. La expresión hijo de hombre se usa para el Jesús resucitado. Y el Jesús que estuvo aquí antes de la resurrección, si él mismo se hacía llamar el Hijo del Hombre. Él mismo lo hacía. Le preguntó a los discípulos, ya pudo haberles preguntado de otra manera, a lo mejor decir, a ver, discípulos, Pedro, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es Jesús? No, va más allá del término Jesús. Y dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y a los sacerdotes que le juzgaban y le maltrataban, les dijo, y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Pero esa expresión es mucho más antigua. Era conocida por Daniel. ¿Por qué? Porque ya estaba escrita en el libro de Enoc. El libro de Enoc que un día fue leído por el pueblo de Israel y fue sacado del Antiguo Testamento y de la Biblia. Tan es así que fue citado ese libro, lo que está allí escrito, fue citado. Todo lo que tiene que ver con el pecado de Sodoma y Gomorra, que no es otra cosa que la homosexualidad, fue citado por Judas 9 y el apóstol Pedro también en segunda de Pedro, si yo mal no recuerdo, ¿no? Fue citado, Pedro lo hace, ¿Por qué lo hicieron? Porque citaron el libro de Enoc en el Nuevo Testamento. Bueno, en ese libro de Enoc se habla del Hijo del Hombre. Aparece el Hijo del Hombre, pero en muchos pasajes aparece simultáneamente el anciano de días, ya son dos, y aparece en tercer lugar el arcángel Miguel, simultáneamente. Incluso es lo que queremos decir, que en la literatura que hoy se considera extra bíblica, también aparece la figura del Hijo del Hombre, razón por la cual pues está esta expresión aquí también, el Hijo del Hombre, que no es otro que el Hijo de Dios, que no es otro que Jesús, antes de encarnarse.
tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío. Bueno, es que a los ángeles se les puede calificar, a un arcángel. Uno se dirige a ellos en esos términos, Señor, porque son seres superiores. No. Mala exégesis, mala lógica en la teológica. Porque esa expresión, Señor mío, se está usando a la luz de lo que ha dicho anteriormente. Hijo de hombre, estoy delante de Dios. Le llamo Señor no porque sea un ser superior simplemente, sino porque es el Hijo de Dios, es Yahvé mismo. Entiéndase, tiene deidad, es el Hijo de Dios. Es lo que en el Nuevo Testamento se revela como la segunda persona de la triunidad. Ese es el que tenemos aquí, la segunda persona. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo podrá pues el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Dios mío, son expresiones que solo se usan cuando Dios mismo se revela, ¿no? Son expresiones así. Es como cuando se apareció el ángel de Yahvé, el varón de Dios. El ángel de Yahvé se le aparece a los padres de Sansón, se le aparece al padre, a Manoa, para darles el anuncio del nacimiento del que sería un gran juez en Israel. Sansón. Y en medio de ese mensaje, de esa situación donde el ángel de Yahvé, ese varón que se les aparece a ellos, hablan con ellos, en medio de esa conversación, el padre pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Para que lo sepamos. Y entonces ese ser que se les ha aparecido les dice, ¿por qué preguntan por mi nombre? ¿Qué es? Admirable. Miremos, vamos a ofrecer un holocausto. Y ofrecieron un holocausto. Los holocaustos en el Antiguo Testamento solo se le ofrecen a Dios, no a los arcángeles, ni a los ángeles. No se ofrecen holocaustos, ni ofrendas, ni sacrificios de ninguna clase, sea de gratitud, sea por el pecado, por un pecado específico, sea una ofrenda de paz, sea la ofrenda de un hebreo o un israelita rico o uno pobre, unas tórtolas. No, eso se ofrece siempre a Dios. Pero ¿qué hizo ese ángel, ese varón que se les apareció? Cuando el humo del holocausto subía, él se mete en medio de ese humo y sube. Eso lo puede hacer cualquier ángel. Cualquier ángel osa meterse en algo que es dedicado al Dios del cielo. Osa arrogarse el atributo, los beneficios, la ofrenda de un hombre que sacrifica a Dios. No, los ángeles no hacen eso. No usurpan ese lugar ni ese sacrificio porque no les corresponde. Ellos no lo hacen, no lo han hecho, no hay registro de eso. Si no es Satanás, claro. ¿Por qué lo hizo? Y subió y desaparece en medio de ese holocausto que sube como olor fragante a la presencia de Dios. Subió porque era Dios mismo, era el ángel de Yahvé que tiene deidad. No es el Padre, es que es la naturaleza de ambos es la misma, es deidad. El Padre tiene deidad, el Hijo tiene deidad también. No son dos, son dos personas, pero una misma naturaleza. Una esencia. Eso lo podremos explicar más adelante. Ahora queremos probar que el arcángel Miguel no es Jesús, como estamos haciendo. Cualquier persona imparcial se da cuenta ya de eso. Bueno, inmediatamente se dan cuenta de quién es. Ya no es cualquier ángel ni arcángel, es Yahvé mismo. Es la segunda persona de la Trinidad, lo que en el Antiguo Testamento se conoce como el ángel de Yahvé. Él, con el artículo, que también aparece en hebreo, con el artículo para hablar de alguien determinado, específico, él, no uno, no cualquiera, no uno entre varios, sino él, ¿cuál? Él, el que está en el seno del Padre. Moriremos. La esposa no, Manoa mismo, piensa eso, hemos visto a Dios, moriremos. ¿Por qué? Porque ese era el concepto real, verídico, en la revelación. En el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios cara a cara y quedar vivo. Nadie podía. De hecho, así fue. Y entonces Manoa, cuando se da cuenta de que está delante del ángel de Yahvé
Yahvé mismo, la segunda persona, no Dios el Padre, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, lo que conocemos en el Nuevo Testamento así. Y voy a saltar al versículo 19, donde ahora habla otra vez el Hijo del Hombre, Jesús, el que conocemos en el Nuevo Testamento como Jesús. Dice, y le dijo a Daniel, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, el Hijo del Hombre, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿quién le dijo a Daniel? Pues le dijo el Hijo del Hombre, ese varón, vestido de lino, ceñido del lomo de oro, que tiene el rostro como un relámpago, que tiene los brazos y los pies de color de bronce bruñido. Él va a hablar y dice, ¿sabes por qué he venido a ti, Daniel? ¿Sabes? Pues ahora tengo, o mejor dicho, ya lo sabes. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. El que está peleando contra el príncipe de Persia es el Señor mismo. No sé, el Señor está librando batallas, él es el que está al frente, Él es un verdadero general. Como le dijo a Josué, se le apareció como sentado en una silla. Bueno, así se le apareció a lo mejor al primer mártir de la iglesia, Esteban, o al apóstol Pablo, pero aquí está en son de guerra. Y se aparece vestido de guerra con una espada fulgurante en su mano. Esto no lo soportan los creyentes actuales, que son muy delicados y son muy finos, quieren cantar y esas cosas. No, el Señor aquí se apareció a Josué. Por cierto, que se aparece como el ángel de Yahvé. ¿Y qué le dice a Josué? Quita tu calzado, que estás en un lugar santo. Estás en una presencia santa, es la idea del hebreo. Estás en una presencia santa, eso lo dicen los ángeles, los arcángeles, eso solo lo dice la deidad. Como se lo dijo el ángel de Yahvé también a Moisés. Quita tu calzado, que estás en una presencia santa. De eso nos ocupamos en el próximo vídeo. Seguimos ahora en nuestro tema aquí. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Batallas espirituales que se están librando simultáneamente y en forma coordinada con las batallas que libramos en la tierra. El mundo espiritual no va por su parte, y mientras la guerra o la vida cotidiana humana va por otra parte. No. Van una agarrada o cogida de la mano de la otra. Así que es importante nuestra vida espiritual aquí y las luchas que libremos, porque son un reflejo de aquellas, y aquellas son un reflejo de estas. Es algo recíproco y reflexivo también. Y el versículo 21 lo dice de manera clara, dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Existe un libro de la verdad, no solo el libro de la vida. Y ninguno me ayuda contra ellos. Está hablando el Hijo del Hombre y dice, ninguno me ayuda contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Los príncipes que acaba de mencionar, el de Grecia y el de Persia. Y dice, sino Miguel vuestro príncipe. Me ayuda Miguel, yo soy el Hijo del Hombre, soy el ángel de Yahvé. Y en esta guerra solo me ayuda el arcángel Miguel. Ahí hay mucha cosa que averiguar. Mucha cosa, a ver a qué se está refiriendo Jesús, el Hijo de Dios, el ángel de Yahvé, el Cristo preencarnado aquí. Ese es otro tema. Lo que nos interesa aquí es leer y darnos cuenta que el arcángel Miguel no es el Hijo del Hombre. Es decir, no es Jesús. Entonces, ¿qué se puede pensar de estas denominaciones que han puesto por escrito, y repetimos, la doctrina oficial de los ruselistas y de los testigos de Jehová y de los adventistas, que han dicho que sí, el arcángel Miguel es Jesús, hasta el punto de que los testigos de Jehová, cuando hablan de la resurrección del Señor, dicen que el Señor resucitó en espíritu y recobró la condición angelical que tenía anteriormente, que es la del arcángel Miguel. O sea, que resucitó fue un ser espiritual. Y entonces nos preguntamos, ¿y cómo puede entonces interceder por los humanos si no es un humano? ¿Cómo puede enseñar las marcas de su
de su sacrificio, flagelación, crucifixión, qué era lo que había que hacer y arreglar delante de Dios, cosa que ya dijimos y explicamos en el vídeo pasado. ¿Cómo? ¿Cómo puede? Si es solo un ser espiritual. Los adventistas y los testigos de Jehová son denominaciones con unas doctrinas que prácticamente son de reciente creación, 150 años, y no conocidas en la historia, no conocidas, nunca fueron enseñanzas ni oficiales ni mayoritarias, vaya, pero nada, son de reciente creación. Hacen bien con leer esto, no tienen que darnos la razón, pero tampoco nos digan que no, ni sí ni no, sino que averigüen, léanlo, está escrito, es que está escrito, no es una invención de nadie, está escrito. Y como hemos hecho en el vídeo anterior, que lo hemos leído también, ¿a cuál de los ángeles llamó Dios jamás hijo? A ninguno. Y el vocablo ángel allí es un vocablo que se usa en forma global, globalizante, genérico. ¿A cuál de los ángeles? Es decir, ¿a cuál arcángel? ¿A cuál querubín? ¿A cuál serafín? ¿A cuál ángel peón? Y todos estos, porque hay otras categorías que están mencionadas fuera de la Biblia, en los escritos judíos. ¿A cuál? ¿A cuál? Así se usa. ¿A cuál arcángel llamó hijo? ¿A cuál le dijo tu trono, oh Dios? A ninguno. Así se usa ese vocablo ángel ahí en Hebreos 1, ¿no? ¿A cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te entrono, yo te he engendrado hoy? Adórenle todos los ángeles del cielo. Los ángeles entre sí mismos no se adoran, ni adoran a los hombres, ni los hombres a los ángeles. Pero el Señor dice, ¿a cuál de los ángeles? En plural. Y se usa ese vocablo en forma, como decimos y repetimos, en forma genérica, globalizante, para hablar, para englobar dentro de ese vocablo todos los seres creados, todos los seres, a ninguno. Entonces, como dicen que, ¿cómo van a inclinarse delante de un arcángel? Si está prohibido, eso no ha sucedido. Así que tan solo en el capítulo 10, que es lo que hemos hecho hoy, ya vemos que aquí aparecen 2 o 3 personajes, porque en capítulos anteriores aparece el arcángel Gabriel. Aquí eso en el capítulo 8 de Daniel y 9. Y en este 10 aparece el Hijo del Hombre, el varón vestido de lino fino, los príncipes enemigos de Persia y Grecia, y el arcángel Miguel, todos personajes diferentes. Todos. Señores, corrijan, no es el único. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Corregir. Señores, es tiempo de corregir. De corregir la doctrina, la oficial de la señora Elena. Y decir la verdad, que la saben muchos, Los que están arriba, los que gobiernan y tienen acceso a muchos escritos y profecías incumplidas, falsas, saben cuál es la verdad de todo esto. Y los testigos de Yahvé, de Jehová también, tienen que corregir esto. Y a tiempo, antes de que el Señor venga, pedir perdón y decirlo públicamente. El Cristo oficial nuestro no es el Cristo de la Biblia. Eso es lo que tienen que hacer, decirlo, ¿no? Lo mismo que le exigen a Roma y que le exigen a otros. Yo no soy jesuita, ni soy cura tampoco. Tienen que corregir, leer la Biblia tal cual te la encuentras. No leerla con las gafas de la señora Elena o de Russell y Rutherford, los creadores, los fundadores, medios hermanos de los adventistas, los testigos de Jehová, los estudiantes de la Biblia. No pueden leerla con las gafas de ellos y de sus escritos y libros, porque entonces no darán con la verdad. Tienen que leer la Biblia solo, al principio, ahora, en el caso de ustedes, solo la Biblia, y entenderla y creerla tal cual te la encuentras. Y no irrespetar la figura y la persona del Señor, porque en aquel día no sabemos si el Señor va a pasar por alto todo esto, ¿no? Que es lo que está de moda. No importa lo que de Jesús se diga, da igual, que si es un ángel, que si es esto, ya yo creo. Eso no es bíblico, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña todo lo contrario. Lee la Biblia, créele a ella, a la letra,
debes creerla tal cual te la encuentras, tal cual te la encuentras. Si dice que subió al cielo, ascendió después de su resurrección y allí entró en el tabernáculo celestial, créelo. Así, sí. No hagas caso de los que te dicen que no, que entró en 1843, 44 o 46. No, porque la Biblia dice que entró cuando ascendió. La doctrina sí salva, sí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Que el Señor los bendiga.